Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y voy a hacer el vídeo resumen de la convocatoria de oposiciones de estabilización Andalucía 2024. Son unas oposiciones para todos los cuerpos, primaria, secundaria y formación profesional. Son las denominadas oposiciones de estabilización, también llamadas oposiciones no eliminatorias o mal denominadas oposiciones light. Ahora hablaremos de ese término y por qué no deben denominarse así. Hay que decir que, en primer lugar, disculparme a las personas a las que le metí un susto al ver mi vídeo anterior. El plazo de inscripción, el plazo de solicitudes para inscribirse en estas oposiciones se abrirá a lo largo del curso 23-24. Sí que es cierto que hubo unas oposiciones en 2023, unas eliminatorias, y ese plazo de inscripción ya ocurrió, ya se ha cerrado el proceso, y este proceso es diferente. Es un proceso de oposiciones que ahora iremos analizando, muy diferente a las oposiciones habituales. Puede parecer que en principio sean pocas plazas las que se han publicado en la orden 12 del 12 de 2022, 2.826 plazas. Sin embargo, hay que decir que estas plazas hay que sumarlas a las plazas que se han obtenido en las oposiciones eliminatorias de 2023 y las que se han obtenido con concurso sin oposición también en el 2023. Por lo tanto, es como si hubiera habido un proceso y ahora hubiera un segundo proceso, una segunda oportunidad en la que ya hay mucha gente descartada porque ha obtenido la plaza en el 2023. Por lo tanto, que nadie se asuste, no son pocas plazas. Lo que ha ocurrido es que el año pasado se han conseguido muchas plazas de funcionariado que este año ya no salen a oposición, pero esas personas evidentemente no van a competir con vosotros y con vosotras. Hay que decir que hay que estar muy pendientes. Solo habrá 10 días hábiles cuando se publique la resolución en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Debo decir que estos 10 días pueden surgir en cualquier momento y debéis tener todo preparado, toda la documentación preparada. Y a lo largo del vídeo veremos lo peligrosas que son estas oposiciones. Sé que estáis descansando después de un año en el que seguramente hayáis preparado las oposiciones. Es bueno que os relajéis un poco, que dejéis esa tensión que habéis tenido de las oposiciones del 2023 un poco a un lado, pero que enseguida os pongáis las pilas, en primer lugar teniendo toda la documentación necesaria, porque 10 días hábiles pasan rápido y en cualquier momento, una vez finalizado el mes de agosto, incluso hoy mismo podría salir publicado, no va a pasar ni en julio ni agosto seguramente, pero una vez que finalice el mes de agosto, en cualquier momento se podrá publicar esta resolución y en 10 días hábiles debe estar toda la documentación necesaria entregada para solicitar la participación en este proceso selectivo. Bueno, uno de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta es que si hay más de un tribunal, las plazas la da cada uno de los tribunales, de forma proporcional al número de aspirantes que realicen la parte A de la prueba. Pero esto, cuidado, porque quienes no entreguen, luego lo veremos un poco más adelante, quienes no entreguen la unidad didáctica en el tiempo y forma correctos, también estarán fuera del proceso selectivo. Por lo tanto, mucho cuidado, esta proporcionalidad en aquellas especialidades, especialmente en las que haya muchos tribunales, porque puede variar un poquito la ratio de unos tribunales a otros en función de lo que en principio, de las personas que en un principio estaban asignadas a cada tribunal. En la resolución de la que hablaba antes, o en una resolución diferente, también puede ocurrir, en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se hará referencia a cuándo comenzarán los procesos selectivos, detallando bueno, pues algunos aspectos como las actuaciones presenciales, cuándo serán, lugar, fecha y hora del acto de presentación y de la realización de la parte A y la asignación de los tribunales. Bueno, pues hay una resolución o dos en las que saldrá todo esto publicado y debéis estar muy pendientes de todo ese proceso, porque una vez que se inicie y se publique en la resolución todos estos datos, ya hay que tener algunos aspectos en cuenta, ya que en algunas especialidades a veces ocurre que se presenta la documentación para formar parte de un tribunal de una provincia y a lo mejor esa provincia no llega
a tener el número de personas necesarias o a algunas personas se le asigna otra provincia para realizar las oposiciones. Todos estos datos hay que tenerlos muy presentes. Desde tan pronto como se sepa, hay que tener un calendario con todo marcado para que no haya ningún imprevisto. Bien, y datos importantes que aparecen en la convocatoria, en el apartado 7.2 habla del acto de presentación, que es completamente personal, no puede ir nadie en tu lugar. Y bueno, pues en este acto de presentación se hablará de plazos, lugares, instrucciones, hay que llevar la documentación acreditativa de quiénes sois, la identificativa, el DNI, pasaporte, y el no ir significa automáticamente la exclusión. Muy importante porque hay que estar muy pendientes de la lista definitiva. En el momento que salga la lista definitiva, y esto puede ocurrir pronto en el calendario, en 10 días hábiles hay que entregar los méritos y la unidad didáctica. Por eso estoy comentando que estamos en julio, ya hemos pasado la primera mitad del mes de julio. Parece que, bueno, estamos de vacaciones, en verano, pero el proceso se podría acelerar muy rápidamente. Imaginaos que el 1 de septiembre vamos a poner el peor de los casos de lo que sería razonable. Antes del 1 de septiembre no sería razonable que se publicara nada, pero debéis contemplar la peor de las posibilidades, que es que el 1 de septiembre salga la convocatoria, haya que echar solicitudes en 10 días, salgan los listados provisionales, luego los listados definitivos, que el proceso sea ágil y en ese momento haya que entregar todos los méritos y la unidad didáctica con las características que luego veremos. Eso significaría que habría que tener todo preparado para el mes de octubre. ¿Qué ocurre más adelante en el tiempo? ¿Qué ocurre en febrero? ¿Qué ocurre en marzo? No pasa nada. Pero toda la documentación y esa unidad didáctica que veremos un poco más adelante debería estar realizada lo antes posible, porque en cuanto haya que entregarla, queda condicionada totalmente la exposición al documento de la unidad didáctica que hayamos presentado. Sin que decir que en unas oposiciones como estas, en las que los méritos valen un 40%, si dejáis algo por entregar, estáis perdiendo muchas opciones de presentaros. De obtener la plaza. Hay que decir también que quien no entregue la unidad didáctica no realizará la parte B1 y estará fuera del proceso de oposición. Por lo tanto, mucho cuidado, la unidad didáctica hay que tenerla muy bien realizada, ya veremos después las características. Y bueno, pues importante tenerlo todo preparado, documentación de méritos, de requisitos para presentaros a la oposición, así como la unidad didáctica lo antes posible. Bien, hay que indicar también en el punto 7.4 nos habla de diferentes llamamientos que pueden ser colectivos e individuales y deben ser realizados con al menos 2 días de antelación. Mucho cuidado porque hay que tener presente lo que es un llamamiento. Un llamamiento es cuando una persona no está en el lugar, en la sede, y por lo tanto hay que hacer ese llamamiento, hay que llamar a esa persona. A esa persona se le llama con 2 días de antelación. 2 días no especifica horas, por lo tanto, cuidado en la contabilización de los días porque a veces las convocatorias aparecen a última hora de la tarde y hay sorpresas y hay sustos. Hay una posibilidad de sorpresa y susto aún mayor, y es que sin especificarlo, cosa que no suele ocurrir, pero podría ocurrir, sin especificarlo, el día del acto de presentación sea el día del examen de la parte A. No sería necesario hacer un llamamiento con 2 días de antelación, ya que las personas están en ese momento en el acto de presentación y por lo tanto se les puede convocar inmediatamente a iniciar la parte A. Esto hay que tener cuidado porque es así, realmente es algo que desconoce muchas personas que se puede realizar. Los llamamientos ocurren cuando se ha pasado un tiempo, está todo el mundo en su casa y hay que llamar para realizar una prueba. Pero si se está presente en un acto de presentación, se puede iniciar una prueba, una parte A, sin llamar a nadie al momento. Cosas importantes al respecto de todo esto. Bueno, hay que tener cuidado si los llamamientos son colectivos o individuales. Esto especialmente hay que tenerlo presente cuando se convoca para realizar las exposiciones. Hay que mirar con lupa
si se está convocando a todo el mundo o solo a las personas en las que en los llamamientos individuales que hay de ese día a diferentes horas, o a una hora va todo el mundo y solo van a exponer esas personas detalladas en ese día. Hay que leer muy bien si el llamamiento, especialmente del primer día de exposiciones, es un llamamiento colectivo o individual, solo para las personas que aparecen en esa fecha. Si fuera colectivo, el primer día debería ir todo el mundo, y esto ya ha pasado en alguna oposición. Por lo tanto, muy pendientes de lo que pueda poner en las sedes, en los tablones de anuncios, que es el lugar oficial donde aparecerá todo especificado, y si esos llamamientos son individuales o colectivos. Hay que decir algo muy importante, y es que, como me imagino que sabréis, los temarios de las oposiciones son provisionales. En general, la mayoría, salvo algunos que se especificaron años después, pero de algunas especialidades concretas de formación profesional, en general todos los temarios son los que se publicaron en febrero de 2007, son desde entonces provisionales y en cualquier momento se pueden cambiar. Sin embargo, al estar especificados en la convocatoria de 12 de diciembre de 2022, estos temarios son los que son, no se pueden cambiar. Aunque a lo largo del curso que viene hubiera un cambio de los temarios oficiales, los temarios para las oposiciones 2024 serían los mismos que desde hace décadas. No se podrían cambiar porque ya están especificados en la convocatoria. Y esto es muy importante porque os permite estudiar ahora, por ejemplo, estos temas sin ningún problema de que os los puedan cambiar a lo largo del curso. Se podría dar la paradoja que si cambiaran los temarios a lo largo del 2024, las oposiciones eliminatorias convocadas para el 2024 tuvieran unos temarios diferentes a las oposiciones no eliminatorias de consolidación, de estabilización de puestos de trabajo. Por lo tanto, mucho cuidado, son preguntas que pueden surgir en función de lo que pueda ocurrir a lo largo del 2024. Por último, hay que decir que estas oposiciones de estabilización tienen un peso en la fase de oposición del 60%, una única prueba que tiene dos partes, la A y la B, que en algunas especialidades de formación profesional, concretamente en todas las, tanto las que pertenecen al cuerpo de secundaria como las que pertenecen a las específicas de formación profesional, tendrán una parte B1, de eso luego, B1 y B2, de eso luego hablaré. Debo decir, bueno, pues que estas dos partes, la A y la B, son no eliminatorias. La parte A tiene un peso del 40%, será un tema a elegir entre un número de bolas que se sacarán al azar, que es proporcional al número de temas que contenga el temario de la especialidad a la que os vayáis a presentar. El examen del tema se hace durante 2 horas y media. Hay una serie de características que vienen detalladas en la oposición para garantizar el anonimato. Cuidado con eso, no hagáis ningún tipo de marca que pueda ser considerado pues algún tipo de tachadura para que se reconozca quién ha hecho ese examen. Y la ponderación, como he dicho, es del 40% y la parte B tiene una ponderación del 60%. Esto es importante porque es una unidad didáctica de la que disponéis todo un curso para prepararla y que, bueno, pues tiene unas características un tanto peculiares de las que luego hablaré y que tiene un peso del 60% que es bastante importante. Yo, desde luego, si tuviera como objetivo presentarme a las oposiciones de estabilización de Andalucía 2024, este verano lo dedicaría a tener la unidad didáctica hecha. Por si acaso, en septiembre se convocan el proceso se realiza la resolución en la cual se convoca a la gente a solicitar la admisión en estas oposiciones y rápidamente el proceso se acelera y en cualquier momento hay que entregar esa unidad didáctica. Sea como sea, con un 60% y tener que realizar el número máximo de temas posibles, preparar el número máximo de temas posibles para poder llevar con garantías las oposiciones, habría que ponerse ya, después de unos días de descanso, habría que ponerse ya a tope para preparar las oposiciones. Ese es mi consejo. Mi consejo es que una vez que finalice el verano, la unidad didáctica esté realizada. Es más, realizada además de acuerdo a las características de la legislación vigente,
que en primaria y secundaria es LONLOE, a pesar de la convocatoria, que es una convocatoria LOE. Y eso significa tener que hacer un ajuste que, como hemos visto en las oposiciones no eliminatorias de 2023 de otras comunidades autónomas, ha supuesto más de un problema, más de un disgusto y más de una interpretación posible. Esperemos que, bueno, pues con el tiempo podáis preparar bien esa unidad didáctica para que se ajuste tanto a la convocatoria como a la legislación vigente. Si lo necesitáis, podéis contar conmigo. Bien, y la parte B, que es la B1 en caso de no haber prueba B2 o la B1 como parte única de la parte B, se denomina preparación, presentación, exposición y defensa de una unidad didáctica. Preparación es lo que se ha denominado habitualmente encerrona, es preparar toda esa exposición que se va a realizar de la unidad didáctica. Presentación es el acto de subirla escaneada, ya lo veremos un poco más adelante, y entregarla en los 10 días hábiles después de salir la lista de admitidos definitiva. Exposición es los 30 minutos en los cuales hay que explicar esa unidad didáctica que hemos subido. Y defensa es las preguntas que nos realizará el tribunal y que debemos defender, debemos responder ampliando la información que hemos dado en la exposición de la unidad didáctica. Es muy importante que sepáis que estas denominaciones que son LOE, porque la convocatoria de oposiciones es LOE, conforme a la transitoria, pero es LOE, no están de acuerdo con la legislación vigente, ya que la LONLOE no contempla ni siquiera el término de unidad didáctica y tampoco contempla alguno de los apartados que aparecen como obligatorios en la evaluación de esta unidad didáctica. ¿Cómo se realiza el ajuste de, por un lado, tener que realizar, porque así lo dice la convocatoria, una unidad didáctica conforme a la legislación vigente, pero una convocatoria que no es conforme a la legislación vigente? Bueno, pues hay que hacer un encaje, algo complicado, pero bueno, pues simplemente hay que darle un poquito a la cabeza y es algo ya muy específico de la preparación. Entre otras cosas porque yo no doy una solución, yo explico la motivación de cada una de las posibilidades de lo que se puede hacer, y cada persona a la que preparo tiene que tomar una decisión, porque al final, por poner un caso, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, son comunidades que en el Madrid también, son comunidades que en el 2023 han convocado oposiciones no eliminatorias, y las soluciones que han tomado cada una de ellas o las interpretaciones que han hecho cada una de ellas son totalmente distintas. Es más, en la propia Comunidad Valenciana, dependiendo de la especialidad, las interpretaciones han sido bien diferentes. Y eso va a depender un poquito de los criterios de calificación de los tribunales, si salen a tiempo o no salen a tiempo. Deberían salir a tiempo para que unas oposiciones fueran limpias. Y eso es algo que en algunos tribunales, bueno, la mayoría de los tribunales de las oposiciones 2023 de la Comunidad Valenciana no ha ocurrido a tiempo, lo que significa que las oposiciones se han convertido en una especie de suerte de azar, donde, bueno, pues entre las posibles interpretaciones que se puede dar de este ajuste legislativo, si has subido el documento, porque los criterios en muchos casos salieron después de subir el documento y cerrarse el plazo, algo que puede pasar también en Andalucía, porque si hay que subir la unidad didáctica 10 días después de los listados definitivos, puede ser que los criterios de calificación de Andalucía de cada especialidad se conozcan una vez subida la unidad didáctica. O sea, es decir, una situación parecida a la que se ha dado en la Comunidad Valenciana en algunas especialidades. Como tengo experiencia en esto, como sé lo que ha ocurrido y como sé las diferentes interpretaciones que han dado cada una de las especialidades, porque han sido diversas, o sea, no ha tenido nada que ver lo que ha pensado la especialidad de biología y geología con lo que ha
entendido la especialidad de matemáticas o lo que ha entendido la de geografía e historia. Y eso es sorprendente, porque la legislación es la misma en toda la comunidad, no estoy hablando de comunidades diferentes. Bueno, pues lo dicho, sea como sea, esto es específico de la preparación. Las personas que os preparéis conmigo os diré las posibles interpretaciones, las posibles soluciones y tendréis que decidir cuál de las soluciones es mejor, porque realmente ajustar una convocatoria LOE a una legislación LON-LOE, cuando la propia convocatoria te está diciendo que debes hacer una unidad didáctica con la legislación actual, con el contexto actual del curso en el que se van a realizar las oposiciones, es decir, en el 2023-2024, donde toda primaria y toda secundaria ya es LON-LOE, es un ajuste algo complejo y que habrá que tener muy presente. Importante que bueno, pues este ajuste también hay que realizarlo en formación profesional, pero es algo más habitual en el tiempo, ya quedan pocas especialidades de formación profesional LOGSE, la mayoría son LOE y como la convocatoria es LOE, pues hay una especificación de lo que hay que realizar en formación profesional y en formación profesional es algo más sencillo. Bien, ¿qué características debe tener la unidad didáctica? Bueno, pues cuando se lee esto me estoy acordando de las oposiciones 2023 de Castilla-La Mancha. Hay una limitación tremenda. En la unidad didáctica, incluidos en su caso portadas, anexos o cualquier otro elemento, el índice entiendo que también, tendrá una extensión máxima de 5 páginas. 5 páginas es muy poco. En 5 páginas no da tiempo a escribir mucho. No hay espacio, para escribir mucho. Formato A4, una sola cara, interlineado simple, sencillo, menos mal, y Times New Roman, que es un poco más pequeño que el Arial, pero perfectamente estas 5 páginas podrían equivaler en el mejor de los casos a 12 páginas en un Arial 12 interlineado doble. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, había que subir un documento de 20 páginas y de las cuales 15 eran la unidad didáctica y 5 eran anexos, o sea que está muy por debajo. Me he acordado de Castilla-La Mancha, porque en Castilla-La Mancha no había que subir nada, había que escribir 45 minutos y realmente estoy recordando que los documentos plantilla que estuvimos manejando para preparar esa exposición, esa presentación de la exposición, esos 45 minutos manuscritos de reloj en los que además había que escribir el guión, las páginas que llevaba preparada la gente que daba tiempo a escribir en 45 minutos eran 7 páginas Arial interlineado simple. Eso no se podía entregar, simplemente era como tenerlo preparado para saber lo que había que escribir. Por lo tanto, la experiencia de Castilla-La Mancha de tener que escribir lo que debe haber en una unidad didáctica durante 45 minutos se parece bastante a tener que entregar tan solo 5 páginas en la comunidad de Andalucía. Bueno, pues los documentos de esas 45 páginas, igual que los documentos de la Comunidad Valenciana, igual que los documentos de Castilla y León, que una persona creo, la única que preparaba, creo que se va a sacar la plaza allí, igual que algunos documentos de Madrid, y no creo que ninguno de otra comunidad autónoma, salvo que en Aragón haya una pequeña sorpresa al incluir los méritos, todos los documentos de las personas que han aprobado la plaza y que me faciliten para estar a mi disposición, bueno, pues se podrán utilizar en las oposiciones de Andalucía por aquellas personas a las que prepare. Por lo tanto, bueno, pues espero que os pongáis en contacto, que penséis seriamente lo que supone escribir una unidad en 5 páginas, es muy poco. Y bueno, tengo experiencia y sé cómo hacerlo y hay algunos aspectos en la manera de resumirlo, detallarlo, que me recuerdan muchísimo a la Comunidad Valenciana. Cuidado con el Times New Roman, tengo un vídeo que lo pondré al final de este vídeo en el que explico cómo saber si el documento, todas las fuentes son del mismo tipo. En este caso Times New Roman, aunque el vídeo en su momento, como en la mayoría de las comunidades autónomas se pedía Arial, se denominaba Arial
o no arial, esa es la cuestión. Entonces ese vídeo lo pondré al final para que veáis, bueno, pues que hay que estar muy presente, hay que tener muy presente esas páginas que vamos a presentar, que no tengan ningún defecto de forma, porque esto sería presentar algún tipo de tipología de letra que no fuera Times New Roman o que no fuera de este tamaño de 12 puntos sin comprimir. Muy importante, en estas 5 páginas debe caber todo lo obligatorio, que lo veremos un poquito más adelante. Bueno, y disculparme que hoy es el día de más calor, me lo estaréis notando en la voz, es un día terrible, un calor, estoy en Alicante y noto calor seco, o sea, una cosa que, o sea, hay mucha humedad, pero de tanto calor es un calor diferente. Voy a beber un poquito de agua y espero que a nadie le moleste. Una vez en comentarios me pusieron algo de un vídeo, es que hay días que quiero sacar los vídeos porque una vez que ya tengo hechas las presentaciones, entiendo que cuanto antes los tengáis, mucho mejor. Espero que os esté gustando el vídeo, me está saliendo un poquito extenso, pero es que la convocatoria de Andalucía tiene muchísima información. ¿Qué debe tener una unidad didáctica de estas 5 páginas que han puesto? 5 páginas. Pues debe tener lo que es habitualmente obligatorio y alguna cosita más. Básicamente lo mismo que se pedía, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Aquellas personas que se hayan presentado allí en el 2023 sabrán bueno, pues que en el 2024 en Andalucía se va a pedir algo parecido. Los objetivos de aprendizaje que se persiguen en una unidad didáctica es algo que está en el Real Decreto y por lo tanto debe estar en la convocatoria de oposiciones. Así como los contenidos, que habrá que tener cuidado, y en primaria y secundaria habrá que denominar los contenidos / saberes básicos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación. Esto podrían ser un apartado o dos, las actividades por un lado, los apartados por otro. Cuando hay un I se puede considerar 2 apartados o uno solo si lo queremos relacionar. Y la atención, este es el apartado que añade respecto a lo que dice el Real Decreto de 23 de febrero de 2007, que hace referencia a la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y ahora viene el pequeño detalle de lo que había dicho antes, todo de acuerdo al currículo vigente en el curso en el que se celebre la prueba. Por lo tanto, estamos hablando del curso 2023-2024 porque la prueba se realizará en algún momento de dicho curso. Bueno, no, ni que decir tiene que los apartados que he visto en la diapositiva anterior, obviamente, son unos apartados conforme a la LOE y hay que ajustarlos un poquito a lo que dice la legislación LOE. Como habéis podido ver, por ejemplo, en contenidos he dicho contenidos / saberes básicos. O sea, hay que hacer una adaptación, hay que hacer una reflexión acerca de lo que significa cada uno de esos apartados obligatorios en una legislación LOE y ajustarlos también a la normativa del curso 23-24. Es decir, todo lo que en la legislación del curso 23-24 haya que tener en cuenta, hay que pensar la manera de adaptarlo a una convocatoria de oposiciones que es una convocatoria LOE. Como no podía ser de otra forma, conforme a la transitoria LOE. Hay que contextualizarlo en un centro docente público de Andalucía. Mi consejo es que sea el centro docente que mejor conozcáis. ¿Cuál es el que conocéis mejor? Pues no sé si el del curso actual, el del curso pasado, en el que hayáis hecho las prácticas del máster. Cada persona está en una situación diferente. Y hay que hacerlo de un nivel educativo, una etapa educativa correspondiente a la en el que se pueda impartir docencia de la especialidad a la que nos estemos presentando. Eso debéis saberlo perfectamente, qué niveles son posibles, qué etapas educativas y demás. Respecto a la educación primaria, hace una especificación que es que la unidad didáctica tendrá en cuenta el carácter globalizado y ser compatible con la organización en áreas y abarcará todas las áreas para las que tiene atribución docente en esta especialidad. Estamos hablando de la especialidad
de educación primaria. Bueno, pues hay que darle un poquito al coco para que esa unidad didáctica sea una unidad que abarque a todas las áreas de alguna forma que sean posibles a las que estáis opositando. Bueno, yo concretamente tengo experiencia en ámbitos de primero de la ESO. He impartido docencia de ámbitos durante 3 cursos consecutivos. 2 de esos cursos, matemáticas, tecnología y biología y geología, y otro curso, matemáticas y biología y geología únicamente. Tengo algo de experiencia en la docencia de ámbitos y por lo tanto de cómo integrar, cómo abarcar diferentes áreas de conocimiento y cómo realizar unidades didácticas que abarquen a varias áreas de conocimiento, así como en la realización de situaciones de aprendizaje. Voy a decir el término, no pensaba decirlo, pero bueno, lo voy a decir. En las unidades didácticas de 2023, unas situaciones de aprendizaje que son algo más transversales de lo que habitualmente se entiende por transversalidad en una unidad didáctica. Y hasta aquí puedo leer, como se suele decir. Bien, respecto a formación profesional no hay ninguna novedad. La unidad didáctica podrá referirse a unidad de trabajo. Está fenomenal que lo digan así, porque es que el denominar las cosas de una manera diferente es muy delicado. Y es una suerte, por ejemplo, que en formación profesional especifiquen que la unidad didáctica podrá referirse a una unidad de trabajo. Hubiera estado bien que en secundaria o en primaria dijeran algo así. La unidad didáctica podrá referirse a una situación de aprendizaje. Estaría bien, para no tener que hacer predicciones de lo que pueden interpretar cuando se vaya a exponer. Y de alguna forma, pues ajustando lo anterior, porque no olvidemos que estamos en unas oposiciones en las que se especifican unos apartados que debe haber, por ejemplo, la atención a la diversidad, la atención a las necesidades de alumnado con necesidades de apoyo, pues que eso viene en el apartado anterior, pues hay que añadir algunos aspectos específicos de formación profesional. Los resultados de aprendizaje muy importantes a la hora de realizar la evaluación, y hay que tener en cuenta cuáles son del módulo profesional y elegir los más adecuados para esa unidad de trabajo que vais a plantear, en la que vais a decidir qué contenidos de esa unidad de trabajo van a estar en esa unidad y no en otra. Del mismo modo, también las capacidades terminales asociadas a dicho módulo y bueno, aquí en estos casos hay que mirar bien porque dependiendo de los módulos hay algunas variantes. No es lo mismo un módulo específico de una familia profesional que, por ejemplo, FOL, que aparece en un montón, bueno, no, en todas las familias profesionales. Es diferente, claro. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo muy presente y mirar bien esas capacidades terminales asociadas, bueno, pues así como las competencias propias del perfil profesional del que se trate. Bien, esto concretamente hay que mirar bien cada uno de los módulos de la especialidad a la que os vayáis a presentar, porque hay diferentes maneras de enfocarlo, especialmente en lo que se refiere a las capacidades terminales asociadas y estas competencias propias, que como bien sabéis hay 3 tipos. Bueno, pues tengo un vídeo también en general de cómo realizar una unidad de trabajo en formación profesional, también lo pondré al final del vídeo y bueno, espero que sea de vuestro interés. Y ya este año, en el 2023, me he metido de lleno con la formación profesional y bueno, espero que hay varias personas que pueden obtener la plaza, espero que la obtengan y tengamos también esas unidades de trabajo como modelo que os lo pueda facilitar, aunque sean de otra familia profesional, para realizar esa unidad de trabajo en estas 5 páginas. Parece imposible de realizar. Ya os daré indicaciones de cómo hacerlo en caso de que decidáis prepararos conmigo. Si no, ya os digo, dando un poquito al coco, se consigue hacer lo necesario para que quepa en 5 páginas. Pero bueno, yo tengo mis propios trucos que el 2023 han sido muy necesarios y muy útiles para llevarlos a cabo. Bueno, y ahora nos vamos a situar
en contexto, en la exposición, en el momento en el que durante 30 minutos tenemos que hablar al tribunal de esa propuesta que hemos hecho y que hemos presentado en 5 escuetas páginas, pero que esas 5 páginas nos van a limitar lo que podamos exponer. Son unas oposiciones muy peculiares, o sea, de hecho esto ha pasado en algunas comunidades autónomas, es decir, bueno, pero si me estáis casi maniatando, en 45 minutos no me da tiempo a escribir nada en Castilla-La Mancha, ¿qué voy a hacer yo? Luego si tengo que exponer conforme a lo que he escrito en 45 minutos, o lo mismo 20 páginas que había que entregar en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues en Andalucía lo vais a tener más complicado, son 5 páginas y esas 5 páginas que evidentemente no van a decidir la nota, pero sí que van a condicionar muchísimo la exposición. Es más, si esas 5 páginas están mal, seguramente estéis no aptos para obtener la plaza. Por lo tanto, mucho cuidado con esas páginas porque os van a condicionar esta exposición de la unidad didáctica. Bueno, pues en esta exposición se podrá utilizar todo el material auxiliar que se considere necesario, pero con unas limitaciones. Y está muy bien que haya esta especificación de las limitaciones, porque uno de los grandes errores de las oposiciones 2023 de estabilización es que indicaban claramente lo que no se podía llevar, pero no indicaban claramente lo que sí. En este caso sí que queda bastante clara la limitación, cuál es, que no se debe llevar, y no se debe llevar material auxiliar con contenido curricular. Es decir, si por ejemplo vais a llevar una lámina de dibujo, esa lámina de dibujo no debe contener en ningún sitio las competencias que se contribuye a adquirir con esa lámina de dibujo. Debe ser simplemente el enunciado, la propia lámina, y si tenéis la realización de ella, pues perfecto. Del mismo modo que si planteáis pues, un enunciado de una situación de aprendizaje que se va a abordar a lo largo de la unidad didáctica, con su producto final y la manera de evaluarlo, pues evidentemente no puede haber especificaciones de qué competencias o de qué objetivos o qué contenidos o saberes básicos se ven en dicha situación de aprendizaje. Por lo tanto, mucho cuidado con que no debe contener nada de contenido curricular. Además, se puede utilizar un guión que será de una cara, de un folio. Yo siempre aconsejo que estos guiones sean de una forma que os permite llevar muy bien la exposición. A la gente que preparo se lo digo cómo debe ser ese guión. Ayudo en la elaboración o sobre todo en la mejora de ese guión, doy ideas de cómo realizarlo, porque ese guión os va a permitir que si en algún momento nadie lo desea, os quedáis en blanco, rápidamente, con el método que os propondré, localizaréis lo que os falta por decir y rápidamente continuaréis el discurso. Porque lo que no puede ser es que os quedéis en blanco 3 minutos en mitad de la exposición, porque eso es un suspenso casi seguro. Los recursos didácticos no pueden tener ningún tipo de dispositivo electrónico ni permitir la reproducción de ellos. Esto es importante tenerlo muy claro y muy presente. De la misma manera, el material auxiliar debe apoyar la exposición, pero no debe ser un material auxiliar que permita guiar la exposición. Entre guiar y apoyar es muy diferente. Imaginaos que yo tengo una secuencia de actividades en la que en el principio de cada secuencia, de cada taco de actividades, tengo el nombre de lo que yo quiero decir. Pues eso evidentemente no es un material auxiliar, sino es un material guía que me está diciendo cuál es el apartado siguiente que debo decir. Evidentemente, además, si es el nombre del apartado, tampoco me valdría porque los apartados tienen nombres de elementos curriculares. Pero bueno, me entendéis lo que quiero deciros. No puede ser que ese material auxiliar permita saber qué es lo que viene después y por lo tanto guíe en la exposición. Mucho cuidado porque al especificar claramente que el material no puede tener contenido curricular, las pegatinas habituales que se ponen en la pizarra con el nombre de los apartados no puede estar. Habría que pensar otro tipo de pegatinas si os gusta hacerlo así. Yo sé que, por ejemplo, en especialidades de primaria es muy colorido cómo se presenta y demás,
pero no debe contener nombres de apartados que sean elementos curriculares. ¿Y qué se puede emplear? Pues esto está genial, que enumeren lo que se puede utilizar es una ventaja respecto a otras convocatorias que he visto este año, en las que decía lo que no, pero no decía claramente lo que sí. Pues se pueden utilizar ilustraciones, diagramas, mapas, esquemas, visual thinking. Pondré al final, venga, también el vídeo del visual thinking, os va a encantar. Es un vídeo que desde mi punto de vista tiene muy pocas visualizaciones para lo bueno y gracioso que es, porque tiene gracia. La verdad es que cuando me veáis hablando dentro de un arco adintelado, pues os hará gracia el visual thinking. Os aconsejo verlo. Otro vídeo que pondré al final de este vídeo para si queréis ilustraros con él. Y bueno, pues importante, los órganos de selección velarán porque ese material no implique una desigualdad, por ejemplo, en el caso que yo os he dicho, que ese material auxiliar permita una guía de la exposición frente a lo que debe ser, que es simplemente un material auxiliar que signifique un apoyo en la exposición. Bien, y en la exposición de la unidad didáctica hay que tener en cuenta varias cosas. Exposición, ¿dónde se hace una exposición? En un expositor. Y esto es otra de las cosas que yo a la gente que preparo les insisto mucho. Debéis crear el ambiente que de alguna forma ilustre, recuerde a vuestra especialidad. No puede ser ambientada una exposición igual para una unidad didáctica de tercero de primaria que para una unidad didáctica de segundo de bachillerato. Y no puede ser igual una de segundo de bachillerato de química, por ejemplo, que una de segundo de bachillerato, pues de una asignatura relacionada pues con el dibujo técnico. Nada que ver. El expositor será diferente y por lo tanto ese material auxiliar también será diferente. Indica la convocatoria que no podrá ser valorado, no se valorará ni el material auxiliar ni el guión. Bueno, mucho cuidado porque en la diapositiva anterior dejaba muy claro que en caso de generar algún tipo de desigualdad sí que los tribunales podrían intervenir. O sea, mucho cuidado porque si estáis utilizando en vez de un guión un chuletario denso en el que está toda la información habida y por haber, pues mucho cuidado. Mucho cuidado porque eso puede reduciros la nota o puede incluso directamente, si el tribunal considera que hay dicha desigualdad, podrían suspenderos la oposición. Mucho cuidado con eso, hacer bueno, pues una interpretación con sentido común de lo que dice la propia convocatoria. La exposición debe durar 30 minutos, por favor, no os paséis de tiempo. Ha sido por lo que más nota han bajado en las oposiciones 2023. Yo no sé, o sea, es algo que realmente me cuesta entender por qué la gente no se da cuenta de lo importante que es cerrar a tiempo. Y eso significa tener preparadas diferentes opciones, diferentes caminos y por supuesto llevar un crono de estos que venden en los bazares, que son los cronos de cocina para ponerlos a cronometrar digitales y que bueno, pues que sirven para controlar el tiempo. Y que el tribunal no debe ofenderse, o sea, no estáis controlando al tribunal, es el tribunal el que debe permitiros, bueno, pues que podáis saber en qué tiempo estáis y por supuesto nunca terminéis fuera de tiempo. Y bueno, pues este año se han dado algunas picarescas por parte de algunas personas de las que han opositado, que viendo que el tiempo se acababa, pues de una forma muy original han finalizado a tiempo, permitiendo al tribunal preguntar sobre alguna cosa que había quedado a medio terminar. Bueno, son situaciones un tanto curiosas, ya os enseñaré yo muchos trucos, muchas tácticas para elaborar esos caminos diferentes y esas marcas de tiempo que os permitirán saber. Hay unos puntos que está clarísimo cuando te has ido de tiempo y hay momentos en los cuales se puede correr un poquito más. De la misma manera que si vais a acabar en 30 minutos, miráis el reloj y son 25, quiere decir que os habéis dejado algo y hay tácticas también para hacer
y recordar rápidamente en esos 5 minutos qué es lo que se os puede haber olvidado y decirlo al final. Bueno, son estrategias que seguramente si pensáis un poco sabéis a lo que me estoy refiriendo y lo más importante, tener varias posibilidades de acabar más rápido o más lento en función de cómo vayáis con ese crono. Y bueno, ahora viene, ya también tengo varios vídeos hechos, no sé si poner un cuarto vídeo, ya os he prometido unos cuantos. Bueno, pues de las preguntas típicas de los tribunales, si no lo pondré en una reseña que habrá más o menos a la mitad de este vídeo. Y bueno, pues hay unas preguntas típicas de los tribunales. Este año, bueno, pues por decirlo de alguna forma, ha habido tribunales, yo lo siento decirlo, pero ha habido tribunales que han hostigado a preguntas a algunas personas, han hostigado a alguna persona que pensaba que iba a decir otra cosa, pero es que sí es verdad. O sea, lo que no se puede es atosigar a la gente, lo que no se puede es ser borde con una persona que ha terminado media hora de exposición y a la que no se le están haciendo preguntas, porque como dice la convocatoria de Andalucía, se harán cuestiones o preguntas, eso afirma, a las personas que hayan realizado esa exposición de 30 minutos. Y aquí hay dos posibles errores, porque se dice que se harán preguntas durante 15 minutos, aquellas preguntas que se crea conveniente. Si hay turno de preguntas, el tribunal, por muy mal que lo haya hecho, quien ha hecho la exposición está obligado a hacer preguntas. No vale decir, no, no tenemos nada que preguntar y luego cascarte un suspenso. Eso no vale. Porque entiendo que la ronda de preguntas sirve para subir o para bajar la nota. Y si ustedes no tienen claro algo de lo que esta persona ha hecho durante 30 minutos, pregunten. Entonces, según dice, esperemos que sea así. Yo critico cosas que he visto en el 2023 y evidentemente si tienen 15 minutos para preguntas y para hacer debate, deben hacerlo. En segundo lugar, otra cosa que ha ocurrido en el 2023 es que 15 minutos son 15 minutos. O sea, si la convocatoria te permite preguntar durante 15 minutos, no estés 25 hostigando a quien acaba de exponer durante media hora. Son 15 minutos y punto. 5 minutos de gloria para cada persona del tribunal. Pero no más. No se puede inflar a preguntas a una persona durante 15 minutos que al final acaba siendo 25, 20 o lo que ellos quieran. Y por último, las preguntas deben ser preguntas, no afirmaciones. El tribunal no puede hacer afirmaciones del estilo A. Usted no evalúa correctamente. Cuando os pase eso, si detectáis en algún momento que el tribunal no os está haciendo preguntas y os está haciendo afirmaciones, lo que debéis hacer es muy sencillo, sin perder los nervios ni la compostura. Perdone, ¿cuál es la pregunta? Con mucha tranquilidad. Si pierde los nervios alguien, que lo pierda alguien del tribunal. Ya los compañeros o compañeras le pondrán en su sitio y le dirán, oye, esas preguntas no las tienes que hacer o así no preguntes. Porque también se están jugando, porque tienen unas responsabilidades. Entonces, si en alguna ocasión nos hacen alguna pregunta que no es pregunta, que es afirmación de no me gusta lo que usted ha expuesto, perdone, ¿cuál es la pregunta? También debo deciros que aquellos tribunales que han preguntado muchísimo, hasta prácticamente sacar de los nervios a las personas a las que estaban preguntando, se han portado bastante bien con las notas. Es curiosísimo, es curiosísimo. Yo me he encontrado en las buenas notas dos perfiles. Uno, preguntas amables, porque les había gustado muchísimo la exposición. Y tras hacer esas preguntas amables, pues las respuestas amables, todo genial, todo estupendo, notas entre 9 y 10. Luego, preguntas muy duras, muchas preguntas, mucho tiempo, y que el opositor o la opositora no ha perdido la compostura, no ha perdido los nervios, ha respondido y ha ampliado todo lo que se le ha preguntado y ha tenido también muy buena nota. En esos casos ha sido entre 8, 8 y medio, 9, 9 con algo. Y luego, pues ha habido algún caso en los que ante preguntas muy impertinentes, algunas de ellas,
y muy hostigantes y duras, pues se han perdido los nervios y se han perdido muchos puntos. Entonces, cuidado con eso. Y luego lo otro que os digo, pues a gente a la que no le han hecho preguntas, cuando el tribunal, yo entiendo que si aparece en la convocatoria, está obligado a preguntar. Y tal y como viene en Andalucía, deben preguntar. Bien, importante, ¿qué se va a valorar? Bueno, pues ya puede haber alguna aclaración, puede haber algo un poquito más en la línea de todo esto, pero esto también puede servir para para elaborar correctamente la unidad didáctica, ya que es lo más parecido a unos criterios de calificación que tenemos de la unidad didáctica en este momento. Pues debe ser clara, ordenada, coherente. Ante todo, coherencia y relación entre todos los apartados obligatorios de la convocatoria. No voy a deciros cómo, pero debéis relacionar todo, todo, integrar todo. Y bueno, pues al integrar todo, pues debemos tener una unidad didáctica que relacione de manera coherente todo, que no se quede nada suelto. Y esto que parece una obviedad, por ejemplo, cuando se realiza una rúbrica de ejemplo de cómo evaluar, pues es cuando se ve claramente que no se está evaluando correctamente. Claro, alguien dirá, Víctor, que son 5 páginas. ¿Cómo vas a meter una rúbrica de evaluación en 5 páginas? Pues quienes me conocen saben que cabe. Saben que cabe. Y es necesario incluir una rúbrica porque si no, el tribunal no sabe cómo evalúas. Bueno, ahí lo dejo, no quiero decir nada más al respecto. Y bueno, también esa coherencia debe ser de conocimientos pedagógicos, didácticos, debe haber una sintaxis fluida, riqueza léxica, esto se refiere más a la parte expuesta, pero por favor en la parte escrita, precisión de los términos, eso sabéis que soy muy tajante, es un mantra utilizar los términos adecuados. La gente que preparó me lo dice, Víctor, soy incapaz de ir a la cantina del instituto porque oigo a la gente hablar y no hacen más que pitarme los oídos de esas incorrecciones. Claro, no hay cosa mejor que oír a un claustro hablar en una cantina o incluso en la sala de profesores cuando no hay una reunión ni nada serio, cuando estamos en una situación de pues, con un talante informal y salen muchas incorrecciones y muchas palabras tabú de esas que yo digo que no se pueden emplear obviamente en una exposición. Y por supuesto corrección ortográfica, claro. No me presentéis un documento con faltas de ortografía. Bien, la parte B, la unidad didáctica, la parte didáctica que es la que preparo yo, como sabéis soy experto en parte didáctica, vale un 60% de la oposición. Es una burrada. La parte didáctica estoy refiriéndome a aquellas especialidades que no son de FP. Las especialidades de FP vale un 60% que hay que repartir al 50% entre el práctico y la unidad didáctica, unidad de trabajo, que en ese caso es temas un 40%, en todas las especialidades temas es un 40%, en las que no son de formación profesional la unidad didáctica vale un 60% y en las que son de formación profesional la unidad didáctica vale el 30% y el práctico el otro 30%. Una vez finalizada la oposición, quien le salga una media de 5, solo aquellas personas que le salga una media de 5, bueno, pues entrarán al concurso en el cual los méritos valen un 40%. Y bueno, respecto a la entrega de méritos, lo que os estaba diciendo, hay que estar muy pendientes. Yo os aconsejo que tengáis todo preparado. Si ya habéis presentado méritos en otras convocatorias, por ejemplo, las de las oposiciones 2023 de Andalucía, eliminatorias o en el concurso sin oposición, debéis tener todo archivado y bueno, pues para quien no lo tenga es muy aconsejable tener una carpeta con toda la documentación original y fotocopias para tantas veces como se tenga que presentar y en este caso previamente escaneada según aparezca en la resolución hay que subir todo el material. Importante esa resolución que estará en el portal web de la Consejería de Educación de Andalucía, pues vendrá especificado el alojamiento y me imagino que será diferente al de la unidad didáctica, a lo mejor es el mismo con dos pestañas diferentes.
Pero cuidado, hay que ponerse siempre en el peor de los casos, siempre. O sea, nunca debéis pensar, bueno, ya saldrá la resolución en la que se iniciará el proceso de admisión en abril. No, no tiene por qué ser en abril, puede ser mañana. Mañana no va a ser. En julio no creo que ocurra, en agosto no creo que ocurra, en septiembre es difícil que ocurra. El inicio de curso seguro que es complejo para la Consejería de Educación, pero sí que es verdad que ya por octubre, noviembre las cosas están tranquilas. Ya se ha hecho todo el inicio de curso, todos los imprevistos habidos y por haber han surgido y ya está lanzado el curso. Y ahí es un buen momento para sacar esa resolución, 10 días hábiles para todo el proceso de admisión a la oposición. Salen las listas provisionales, salen las listas definitivas y de repente te ves con 10 días hábiles para subir méritos y para subir bueno, pues la unidad didáctica en 5 malditas páginas, que no cabe nada ahí. Respecto a los méritos, que valen ese 40% sobre el total del concurso oposición, deciros que en la experiencia docente vale 7 puntos, la formación académica vale 2 puntos y otros méritos que son máximo 1 punto en los que está cada oposición aprobada desde el 2012, 0,75, que han sido decisivos en las oposiciones 2023, porque este punto no lo tiene todo el mundo. Deciros, luego lo veremos un poquito más adelante, que bueno, pues miréis bien en la baremación del anexo 3, del anexo 2, ahora os diré por qué, pero luego un poco más adelante lo diré. Pero respecto a esto de las oposiciones aprobadas en el 2023 valen como mérito en estas oposiciones de 2024, porque hay que cumplir los requisitos cuando se realice la inscripción. Importante mirar bien la baremación del anexo 2, la documentación. Voy a poner un caso. Imaginaros a alguien que está trabajando en una empresa privada, que puede ser un colegio privado. Esta experiencia ya la he pasado yo cuando tuve que opositar en el 2008, y hay un momento en el cual te tienes que presentar en el despacho de alguien del equipo directivo y decir: oposito, necesito esta documentación para alegar méritos. Bueno, pues un momento delicado porque saben que te vas, tarde o temprano te vas a ir. Y bueno, tenerlo claro porque ese documento lo vais a tener que pedir en algún momento del curso. Entonces, bueno, pues ya estará todo el mundo haciendo sus cuentas, por favor que sea después de Navidades, por favor que sea antes. Bueno, tal y como están las cosas, si el proceso de admisión, de inscripción a las oposiciones se realiza pronto, beneficia a la gente que lleva mucho tiempo trabajado. Parece una tontería, pero una persona que pille una vacante como interinidad durante el curso 23-24, si el proceso de inscripción se realiza por abril o mayo, durante un año es casi 1 punto en experiencia docente, si coincide con la especialidad. Si formación académica no tuviera todo hecho, tiene tiempo para hacer un curso. Y bueno, depende de lo que haya pasado en las oposiciones pasadas, pues bueno, en otros méritos tendría o no tendría. Es delicado para las personas que tengan los 7 puntos de experiencia docente y los 2 de formación académica, que está claro que una persona que haya aprobado alguna oposición y no lleve los 7 puntos de experiencia docente, cada mes que pasa le está arañando décimas. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver cuándo convocan, cuándo sale la resolución y por lo tanto cuándo se produce esa inscripción en las oposiciones de Andalucía de estabilización 2024. Bueno, en este caso lo podéis ver claramente, se considerarán los perfeccionamientos y justificaciones que se hagan de la forma indicada. Lo pongo en azul, ahora diré por qué. En el baremo de méritos que se aleguen durante el plazo de presentación. Es decir, que el plazo de presentación es el que determina si esos méritos están perfeccionados y debidamente justificados. Por lo tanto, las oposiciones aprobadas en el 2023 valen para el 2024 en la estabilización de Andalucía, que esto es una de las preguntas que más veces me han hecho. Bien, otra cosa importante, de la forma indicada. O sea, si tenéis un documento que está en inglés
y la forma indicada es con una traducción, pues hay que tenerlo con la traducción realizada. Y esto es importante. Leeros bien la columna que está a la derecha de los méritos en el anexo 3, que deja muy claro cómo deben ser, cuál es esa forma indicada de entregar los méritos. No sea que os vayáis a llevar algún susto. Si hay que entrar un documento sellado por el centro educativo, firmado por la dirección y por la inspección, pues tenéis que tener los sellos del colegio, de la inspección, de la dirección, de la inspectora, de quien corresponda. Esto es importante. Y bueno, pues luego está el tema de los requisitos que deben cumplirse, como es natural, en el momento de solicitar la participación. Bueno, pues estaros muy al tanto de, bueno, puede haber gente que a lo mejor esté pendiente de un título que le llegue el expediente, que le llegue correctamente. Cuidado, porque hay apartados donde podéis, según el certificado que tengáis, por ejemplo, de notas, tener una situación más ventajosa o menos, o en una traducción de horas a créditos puede haber una situación más ventajosa que otra. Este año me he encontrado también gente que había presentado mal la documentación que menos puntos le daba. Pues ¿qué se va a hacer? Si lo has presentado así, no puedes hacer nada. Entonces, bueno, pues muy importante esto, revisar bien esta documentación que vais a entregar. Bueno, me está quedando un vídeo que es prácticamente como una explicación de las que doy a la gente que preparo. Hoy estaba tranquilo, estoy de vacaciones, bueno, trabajando como podéis ver, dedicando mi tiempo a hacer un buen vídeo de preparación y espero que os sirva para ver cómo preparo. Eso sí, estoy hecho polvo, que hace un calor. Yo esto no lo había notado nunca. Y vamos a la última de todas y no por ello menos importante de las diapositivas. Bien, pues ahora toca reflexionar sobre las oposiciones de estabilización 2023. Os puedo asegurar que como preparador ha sido un auténtico calvario de año. Todo cambios, todo imprevistos, oír sandeces, por no decir otras palabras que riman, a personas pues, que han sido miembros de tribunales, coordinadores de tribunales, etc. Muchas sandeces ha tocado oír, especialmente cuando oías aquello de, pues igual que siempre. Pero ¿cómo que igual que siempre? Si estas oposiciones son distintas por definición, ¿cómo que igual que siempre? Pues lo de igual que siempre no me ha tocado veces oírlo este año. Pues si está clarísimo en la convocatoria, pues si no entran en contradicción los criterios del tribunal con la convocatoria de oposiciones, si la convocatoria no entra en contradicción con la legislación vigente. Bueno, al final, cuanto más duro es el camino, más se aprende de él. Eso está clarísimo. Y bueno, pues os invito a esta reflexión sobre un anónimo, y es que las buenas decisiones vienen de la experiencia y la experiencia viene de las malas decisiones. Si estáis viendo este vídeo y pensáis que las oposiciones del 2023 no han salido bien por alguna mala decisión, habéis adquirido muchísima experiencia. Como sabéis, ahora toca tomar una buena decisión. Yo no me quedaría con la duda. Escribiría a ese correo electrónico, bueno, sería así, a ese correo electrónico, yo siempre miro la pantalla al revés, a ese correo electrónico que tenéis, kafisky@gmail.com, y no saldría de duda. A ver, Víctor Cabrera, ¿cómo prepara? Que lo dicen los vídeos, no sé. Preguntarlo, a lo mejor os sorprendéis. Yo ya lo he dicho en muchos vídeos y sigo con las reflexiones de las oposiciones 2023. Yo me dedico a hacer trajes a medida. A ver cuál es ese traje que mejor os queda. Y el traje que te queda a ti mejor no tiene nada que ver con el traje que le queda bien a otra persona. Yo me dedico a sacar lo mejor de cada persona. Y que una vez que vayáis a exponer o vayáis a defender en aquellas oposiciones que sean con programación y unidad didáctica, yo quiero sacar lo mejor de cada persona. Y en lo mejor de cada persona está esa preparación.
Y el hacer trajes a medida quiere decir que aquellas personas a las que el traje les ajuste bien desde el principio no van a tener mucho gasto conmigo porque el trabajo ya está hecho. A mí quien menos me paga es quien mejor se prepara las oposiciones, quien más trabaja, quien más se le ocurra, quien mejor lo lleva, las personas que son más trabajadoras son las que menos les cobro, porque solo cobro por aquello que necesitáis. No os quedéis con la duda, poneros en contacto que por lo menos os podré decir cómo es mi preparación, en qué consiste y no sería bueno que os quedarais con dudas. Espero que paséis un buen verano, que no haga muchos días de calor como el de hoy y estamos en contacto. Mucha suerte y mucha fortuna en vuestras decisiones.